Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso de Excel avanzado, en este capítulo, en este tutorial hablaremos sobre cómo la herramienta de autorrelleno de celdas de Excel. Como ya sabemos, en Excel tenemos una serie de... tenemos la posibilidad, por ejemplo, si ponemos una fecha o un nombre, por ejemplo, vamos a poner enero, aquí en esta celda, que nosotros al momento de seleccionar la esquina y la arrastramos hacia abajo, podemos rellenar o hacer un autorrelleno, por ejemplo, continuando, digamos, de manera listada de las fechas, es decir, él detecta automáticamente cuál sería su serie, su continuación, ¿ok? De enero, febrero y así, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, lunes y seleccionamos la esquina, nos lo va a rellenar, digamos, en cuanto a los siguientes días de la semana. Y así sucesivamente lo podemos hacer con varias cosas. Por ejemplo, ponemos 1 y si lo arrastramos hacia abajo, seleccionando justamente la esquina y arrastrándolo, vamos a ver que nos da 1. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros ponemos el siguiente 2 y seleccionando y ponemos, por ejemplo, y arrastramos seleccionando la esquina, vamos a ver que nos rellena, ¿ok? Esta es una herramienta, digamos, esta es una posibilidad de autorrelleno que ya la conocemos o ya estábamos bastante familiarizados con ellos, y si no, pues bueno, que ya la están conociendo. Y como sabemos, pues bueno, este autorrelleno no solamente lo hace, digamos, de manera vertical, también lo puede hacer de manera horizontal. Si ponemos aquí, por ejemplo, enero, y al momento de seleccionar este autorrelleno que estamos, nuevamente repito, está aquí en la esquina, que se cambia a una cruz, nosotros podemos hacer este autorrelleno. Lo podemos hacer de manera vertical u horizontal. Vamos a quitar esto y vamos a ver qué más opciones tenemos de autorrelleno. Ya vimos la fecha, por ejemplo, por mes, por día de la semana, por números. Podemos poner incluso fechas, por ejemplo, enero, 1 de enero del 2003, ¿ok? Y si nosotros le arrastramos, no lo va a estar rellenando, por ejemplo, por los siguientes días, ¿ok? O podemos hacerlo si seleccionamos aquí en las opciones de autorrelleno y que, por ejemplo, nos rellene no por días, sino por meses. No lo va a rellenar entonces por mes, 1 de enero del 2013 o del 13, de 1 de febrero y así. Lo podemos hacer por años también, ¿ok? Como lo vemos, 1 de enero de cada año. Y lo podemos hacer como por día, como ya lo hemos visto, ¿ok? Así también, por ejemplo, podemos poner por horas, por ejemplo 10:30, vamos a ponerle 12 horas, y nosotros, por ejemplo, al momento nuevamente de hacer el autorrelleno, nos rellena las siguientes horas, siempre por unidades, es decir, 12, 1, así sucesivamente. Si nosotros ponemos 12:30 y hacemos el autorrelleno, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a rellenar por unidades, como lo vemos, 12:30, 13:30. Si nosotros queremos, por ejemplo, cada media hora, tendríamos que poner 12:30 y el sucesivo, que sería 13 horas. Seleccionando ambas y arrastrando, vamos a ver que entonces ya nos empieza a rellenar por cada 30 minutos, ¿ok? Y así podemos ver entonces no solamente en esto de las fechas, que podemos cambiar incluso los formatos. Vamos a poner nuevamente 1 de enero del 2013, ¿ok? Y si por ejemplo nosotros si le damos clic derecho y vamos en formato de celdas, nos va a aparecer aquí los formatos que vamos a utilizar. Podemos poner día, mes y año, y así varios. Incluso podemos poner día y mes y año de manera combinada, por ejemplo aquí, con horas, ¿ok? Estamos poniendo fecha y horas. Evidentemente no está poniendo solamente ceros, pero por ejemplo nosotros podemos poner aquí, cambiarle la hora y nos lo va a respetar. Y vamos a ver, por ejemplo, si queremos combinar días con fechas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 2 del 2011 y seleccionamos, damos clic derecho, vamos a formato de celdas y ponemos, por ejemplo, con el día, ¿ok? Vamos a aceptar, lo ampliamos aquí y lo arrastramos, seleccionamos y arrastramos con autorrelleno y nos empieza a poner, por ejemplo, los días. Pero vamos a regresar y seleccionamos nuevamente, arrastramos
y aquí en opciones vamos a poner, por ejemplo, con solamente rellenar días de la semana. Vemos que entonces el sábado y el domingo nos lo omitió, ¿sí? Pues bueno, esto del autorrelleno, pues bueno, es algo que ya se sabe cómo trabajar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos crear estas listas? Porque lo interesante de esto, o la pregunta es, bueno, ¿cómo es que Excel sabe de estas listas, de esta continuación? Lo que sucede es que, por ejemplo, y esto lo vimos en el capítulo anterior, en el primer capítulo, perdón, cuando vamos a archivo, nos vamos a opciones, nos vamos a opciones avanzadas, y en la parte final, ¿ok?, tenemos modificar listas personalizadas, y aquí tenemos estas cadenas o estas listas. Hay unas como son las fechas, que pues bueno, son genéricas, es decir, en todo el mundo se sabe que de lunes existe de lunes a domingo, hay de enero a diciembre y todo eso, entonces esos ya son parámetros normales. Pero por ejemplo, hay listas que nosotros podemos crear, que son las personalizadas, ¿ok? Para eso, ¿cómo nosotros podemos crearla? Nosotros podemos agarrar y poner una lista directamente aquí, agregar una nueva lista, por ejemplo, vamos a poner comida, desayuno, cena, buffet, creo que es así, no recuerdo bien. En fin, podemos poner esa, le damos a agregar y aceptar. Y nosotros ya, por ejemplo, vamos a aceptar. Y entonces, por ejemplo, yo cuando ponga aquí comida y al arrastrar hacia abajo, me va a aparecer esa lista que yo creé, ¿sí? Esto es muy interesante porque para esto vamos a utilizar un ejercicio que yo había hecho aquí, en el cual, por ejemplo, yo ya tengo este es un estado de resultados de manera para contabilidad. Y aquí es donde lo vamos a poder encontrar justamente esas utilidades. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, todas estas cuentas que son cuentas utilizadas para ingreso, cuentas de ingreso utilizadas por ejemplo en el estado de resultados. Yo las selecciono y al momento de ir a opciones, archivo, ¿dónde está? A opciones, avanzada, me voy en la parte de abajo, nuevamente modificar listas personalizadas y yo puedo importar. Aquí ya está seleccionado lo que yo tengo que seleccionado, aquí ya está marcado, le pongo importar y aquí yo ya tengo por ejemplo mis cuentas, ok, le doy a aceptar. Nuevamente aceptar. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo, por ejemplo, esta lista yo ya la puedo tener. Entonces, de esta manera yo puedo automatizar procesos. Yo pongo, por ejemplo, subsidio acumulado. ¿Ok? Vamos a ampliar. Y si yo arrastro hacia abajo, me va a crear todas las cuentas toda la lista que yo ya había hecho aquí. Esto es muy interesante, por ejemplo. Hay aspectos para trabajar, por ejemplo, como en contabilidad, finanzas, que hay cuentas que son que vamos a estar constantemente repitiendo y podemos crear este tipo de listas de tal manera que ya solamente pongamos la primera cuenta y en función de eso lo va a estar, podemos generar toda la lista, ¿ok? Por ejemplo, otra cosa, para esto vamos a eliminar esto de aquí, ¿ok? Y por ejemplo pongo aquí enero. Y generó, por ejemplo, todos los periodos fiscales de mes para, por ejemplo, mi estado de resultados en esta lista que lo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer un estado de resultados, ¿ok? Entonces, pues bueno, básicamente esa es una de las utilidades que tiene crear autorrelleno de celdas, creando listas. Y pues bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, algún comentario, los invito a que me los escriban en el blog. También que se suscriban, que le den like si consideran que es interesante este curso, que lo compartan y pues bueno, y también que me sigan en las diferentes redes sociales. Y pues bueno, hasta la vista y los veo en el siguiente tutorial.